Odiseo tarda 10 años en recorrer el Mediterráneo. 10 años. Un mar que puede rodear entero sin perder nunca de vista la costa. La pregunta obvia es, ¿qué hace que ese mar sea tan difícil de cruzar? La respuesta no está en los monstruos, está en el viento. El Mediterráneo del Bronce tardío no es un espacio abierto que espera ser cruzado. Es un sistema de vientos, costas y noches que impone su propia lógica. Y quien no entiende esa lógica no llega a ningún sitio. Este vídeo no trata de Odiseo. Trata del mecanismo real que convierte una travesía en una negociación permanente con el entorno. Al final vas a entender por qué ciertas rutas eran casi imposibles en determinadas épocas del año, y por qué la estrella que usaban para orientarse de noche no se llamaba Polar, sino la Fenicia. Primera pregunta, ¿por qué no basta con subirse a un barco y poner rumbo al destino? Porque el Egeo tiene un inquilino fijo durante más de 3 meses al año. Se llaman etesios. La palabra griega significa simplemente anuales, y eso ya dice mucho. No es una tormenta puntual, es un régimen. Desde mediados de mayo hasta mediados de septiembre, vientos del norte dominan el Egeo con una regularidad casi mecánica. Durante los largos días de verano son el viento más habitual en esa cuenca. Y ahora el detalle que cambia todo. Estos vientos no anuncian su llegada. Vienen con tiempo despejado, sin advertencia previa, y pueden alcanzar entre 7 y 8 en la escala Beaufort, para que te hagas una idea de lo que eso significa en la práctica. Una parte importante de los ferries modernos de las islas del Egeo no puede navegar en esas condiciones. Repite eso con una embarcación de madera, vela cuadrada y tripulación reducida. Pero hay otro nivel de complejidad. Los etesios no soplan igual en todo el Egeo. En el norte del mar soplan del noreste-norte. En el Egeo central, del norte. En el sur, en el mar de Creta y la zona de los Cárpatos, la dirección gira hacia el noroeste. Y en Chipre, en dirección oeste-suroeste, con un carácter más húmedo. Es decir, el mismo viento del norte que describes en abstracto se convierte en 3 o 4 regímenes distintos según donde estés. Un navegante que no conoce esas variaciones no puede trazar una ruta coherente, porque el viento que le ayuda en un tramo le cierra el paso en el siguiente. Además, hay una irregularidad temporal dentro del régimen. Son más fuertes por la tarde. A menudo decaen por la noche, pero a veces, cuando el Meltemi, el nombre moderno del mismo fenómeno, decide no ceder, dura días sin interrupción. No hay garantía de cuándo afloja. Eso crea una trampa que no es dramática sino sistémica. El verano, que parece la estación ideal para navegar por la claridad del cielo y la longitud del día, es exactamente cuando el Egeo se vuelve más difícil de cruzar en determinadas direcciones. El marinero que quiere ir hacia el sur navega con el viento a favor. El que quiere ir hacia el norte, contra un régimen sostenido y sin previo aviso. Esa asimetría estructura las rutas posibles de forma radical. Pero los vientos de día solo explican la mitad del problema, porque de noche el viento no desaparece, y navegar de noche añade una variable nueva. ¿Cómo sabes hacia dónde vas? Segunda pregunta. En un mar sin GPS, sin faros, con vientos que cambian de dirección según la latitud, ¿cómo se mantiene un rumbo estable? De día, el sol. De noche, la estrella polar. Eso es lo que usaban los fenicios, y eso es lo que convierte la orientación nocturna en una tecnología, no en una habilidad vaga. Fíjate en este detalle. La estrella polar en la antigüedad no se llamaba Biliandi Polar, se llamaba la Fenicia. Foinique. El nombre viene directamente del pueblo que la utilizó de forma tan sistemática que toda la cuenca mediterránea acabó asociando esa estrella con ellos. No es un accidente lingüístico, es el rastro de una práctica que dominaban de forma tan reconocible que dejó huella en el vocabulario de sus contemporáneos. Los fenicios navegaban preferentemente de noche, orientándose por las estrellas, y en particular por esa referencia fija en el norte del cielo. Esto les permitía mantener rumbos estables en travesías de largo alcance, incluso en el Atlántico, donde llegaron hasta las Islas Británicas atravesando el estrecho de Gibraltar. Ahora, conéctalo con los etesios. Si el viento de día es fuerte y potencialmente peligroso, y de noche tiende a decaer, la elección de navegar preferentemente de noche no es una rareza romántica. Es una respuesta racional al sistema. Vientos más manejables, orientación estelar, y la costa cercana como red de seguridad. Y aquí entra el tercer elemento que sostiene todo esto, el cabotaje. Navegar a la vista de costa no es una limitación de la tecnología antigua. Es el marco cotidiano de la navegación en este periodo. La costa no es solo un paisaje, es referencia visual de día, abrigo ante el mal tiempo, y punto de escala para agua, alimentos y comercio. La red de civilizaciones que compartían el Mediterráneo oriental, en el Bronce tardío, minoicos, micénicos, chipriotas, fenicios, egipcios, construyó sus rutas sobre la lógica del cabotaje, de puerto en puerto, de promontorio en promontorio,
con la Tierra siempre en el horizonte o cerca de él. Eso significa que una ruta de, digamos, el Egeo a Chipre no es un vector directo en línea recta. Es una cadena de segmentos, cada uno condicionado por el viento del día, la hora disponible para navegar y la disponibilidad de un fondeadero seguro antes de que el Meltemi de la tarde llegue en toda su fuerza. Lo que parece una distancia corta en el mapa se convierte en una secuencia de decisiones tácticas. Y eso es precisamente lo que hace que las rutas sean lentas, no la distancia absoluta. Pero hay algo más que el viento y las estrellas nos resuelven. La construcción del barco mismo, porque sin la embarcación adecuada, ninguna técnica de orientación sirve de nada. Tercera pregunta. ¿Qué tipo de embarcación puede sobrevivir a los etesios y hacer útil la orientación estelar? En el Mediterráneo del Bronce tardío y el período fenicio posterior no existe un barco universal. Existen dos tipos con funciones distintas que responden a lógicas distintas. Por un lado, los navíos de guerra, ágiles, diseñados para la velocidad y la maniobra. Los fenicios desarrollaron la birrema, con dos filas de remeros superpuestas que los griegos perfeccionaron más tarde añadiendo una tercera fila para crear la trireme. Por otro lado, los barcos mercantes. Aquí el diseño responde a una lógica diferente: casco redondo, gran capacidad de carga, tripulación reducida. Los fenicios los llamaban hipoi, caballos, por la figura equina en la proa. No están optimizados para la velocidad, sino para transportar grandes volúmenes con el menor número posible de tripulantes. Esa relación entre carga y tripulación es clave. Una tripulación grande consume agua y alimentos, lo que limita el radio de acción. Un barco mercante que necesita pocas manos puede llevar más mercancía y aguantar más días en ruta. Los materiales no son aleatorios. Cedro del Líbano por su durabilidad, roble para los remos, lino o lana para las velas. La combinación de remos y velas cuadradas no es redundancia. Los remos sirven para maniobras en puerto y en calma. Las velas cuadradas para alta mar cuando el viento es favorable. Y con los etesios soplando del norte, una vela cuadrada es eficaz si vas hacia el sur, pero inútil si quieres ir hacia el norte. En ese caso, los remos son la única alternativa. Y remar contra un viento de 7 a 8 Beaufort durante días tiene un coste físico que no se puede ignorar. Esto crea una lógica de estación y dirección. Hay momentos del año y direcciones de viaje que son económicamente viables, y otros que no lo son. No porque el mar esté cerrado en algún sentido formal, sino porque el coste en tiempo, esfuerzo y riesgo hace ciertas rutas en ciertos periodos simplemente irracionales para un comerciante que necesita que su expedición sea rentable. Y aquí hay un dato que revela el alcance real de este sistema. Los fenicios, usando estas embarcaciones y esta combinación de orientación diurna y nocturna, llegaron a las islas británicas por el norte y a algún punto de la costa occidental de África por el sur, atravesando el estrecho de Gibraltar. El Mediterráneo, con toda su complejidad, era apenas el espacio de entrenamiento. Entonces, ¿qué revela todo esto? Revela que la lentitud de las travesías antiguas no es un fracaso tecnológico, es la respuesta racional a un sistema físico que no negocia. Los etesios soplan cuando soplan, con la fuerza que tienen, en las direcciones que el Egeo les impone por zonas. Nadie puede cambiar eso. Lo que sí se puede hacer es aprender a leer el sistema y moverse dentro de sus posibilidades. El cabotaje, la navegación nocturna orientada por la estrella polar, el diseño diferenciado entre barco de guerra y barco mercante, la elección de materiales específicos para cada función, todo eso es una respuesta sofisticada a un entorno que imponía sus condiciones. No es primitivismo, es ingeniería adaptada. Y cuando Homero pone a Odiseo 10 años en el mar, está usando ese entorno como telón de fondo. No porque 10 años sea el tiempo real de una travesía, sino porque su audiencia sabía perfectamente lo que significaba quedar atrapado por el viento en el lugar equivocado, en la dirección equivocada, en la época equivocada. El mito funciona porque el mecanismo era reconocible. La estrella polar se llamaba la Fenicia, porque había un pueblo que había convertido ese mecanismo en una ventaja competitiva tan visible que dejó su nombre en el cielo. Esa es la medida de lo que significa dominar un sistema en lugar de sufrirlo. Así que la próxima vez que te cuenten la Odisea como un desfile de monstruos y dioses, acuérdate de lo que había debajo. Un mar que imponía sus reglas, el viento del norte, la oscuridad, la costa siempre cerca. Y unos navegantes, los fenicios, que las leyeron tan bien que acabaron poniéndole su propio nombre a la estrella que usaban para guiarse de noche. Esa es la parte real, y es la más impresionante de todas. ¿Qué otro gesto del mundo antiguo crees que esconde un sistema tan preciso como este? Cuéntamelo en los comentarios.